Hola, bendiciones, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues hoy es lunes 31 de enero del ilusorio 2022 y estamos con el capítulo 4, epígrafe 2. Y antes de comenzar la lectura vamos a hacer la invocación de la página 30 de la primera edición, 32 de la segunda o última, con una breve introducción que dice así. ¿Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás? Si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Bendiciones, hermano, hermana. Vamos por la página 62 de la primera edición, capítulo 4, las ilusiones del ego, epígrafe 2, el ego y la falsa autonomía. Empezamos. 1. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal. Y para entenderlo, no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y, por lo tanto, concreta. Aquí hace una distinción entre percepción y conocimiento. La percepción es impersonal, es abstracta, y la percepción es específica y concreta. Y nos va a explicar más adelante cómo pudo haberse inventado la mente del hijo al ego, cómo pudo haber surgido. Dice párrafo 2, que está la menina que quiere ponerse encima de mí, pero tengo el libro, así que va a ser, como no lo pongo aquí, si ella quiere subirse, vamos a dejarla. A ver, ¿subes? Venga, ¿subes? Bueno, pues vamos a dejarla así. 2. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Por Dios se refiere, no fueron creados por Dios. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tanto la interacción física como la interacción mental solamente se dan ahí, en la mente. Da igual lo que haya afuera, lo que haya dentro, es todo lo mismo, no hay nada afuera ni nada dentro. Todo es mente. Entonces, si vemos el error fuera y lo vemos como un pecado, no como un error, estaremos confundiéndonos y es nuestra mente la que está confundida y tiene que sanar.
Si lo que vemos es una petición de ayuda, estamos nosotros en la mente recta y solamente estamos ahí para obrar milagros, dando la corrección. Si se nos pide que sea gestual, que sea hablada o con algún gesto, se nos dirá. Si no, solamente somos meros espectadores y no tenemos que hacer nada si no se nos requiere que hagamos algo, claro. 3. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y eso ocurre en el presente. ¿Por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Bueno, si ya estamos con las lecciones, ya hemos terminado o nos hemos dado cuenta de aquellos pensamientos que no somos nosotros, que nos vienen del ego, pues hemos hecho un gran paso. Estamos obrando milagros y estamos dispuestos a ser despertados, porque la única forma de despertar es estar en la mente recta de una forma continuada. Olvidamos lo que somos. Dice, cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido, como si lo hubiésemos perdido, pero no se ha perdido nada. El ser que somos es inalterable, inmutable, eterno, solamente que lo tenemos olvidado, pero podemos recordarlo en el momento que perdonamos. Así es como recordamos a nuestro Padre y reconocemos quiénes somos, que somos su Hijo. Dice, tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Ocurre en el presente y ocurre continuamente si nos dejamos llevar por el personaje, pero no somos el personaje. El ego nos tienta, nos dice que a ti te gusta esto, que te gusta lo otro, que esto no te gusta, y adquieres como una personalidad separada y distinta de la cual somos verdaderamente. Entonces tenemos que desidentificarnos del personaje. No somos el personaje. No sabemos ya ni lo que nos gusta ni lo que nos disgusta. Le pedimos a nuestro guía interior qué es lo más útil y así no nos dejamos llevar por nuestros ilusorios gustos o disgustos o cosas que no nos gustan. Así que bueno, seguimos. Bendiciones, hermana. Estamos por la página 63 de la primera edición. Vamos a leer el párrafo 4. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Mientras sigamos interpretando por nuestra cuenta, estaremos desde el punto de vista del ego, nos dice. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios.
La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Hay otra forma de percibir. Permitamos que se nos dé la percepción corregida. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. 5. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Así que son películas con final feliz. Aquí pareciera que se está rodando una película. Una alucinación mental es lo que tenemos, y lo que tenemos que darnos cuenta, lo que queremos, es que no estamos aquí. Tenemos que querer darnos cuenta de que si creemos que estamos aquí, estamos realmente locos y vamos a hacer real lo que pareciera estar pasando. Y si lo haces primero real y luego lo intentas perdonar por tu cuenta, pues malamente no. Entonces es primero darse cuenta de que no estamos aquí, vemos la situación y obramos milagros. Y si por lo que sea nos hemos creído la situación, perdonamos rápidamente y seguimos obrando milagros. No hay ningún milagro que se pierda y puede tener efectos observables o no, así que no nos tenemos que preocupar por cómo se vaya a dar el resultado. La curación siempre tiene lugar. En la mente colectiva no solamente el que obra milagros, el que recibe el milagro, primero es uno mismo y luego lo expande a la mente colectiva. Así que vamos a ser útiles, que esa es nuestra única función aquí, como dice la oración. 6. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Aquí, dar para el ego es perder. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna manera vas a obtener algo mejor y puedes por lo tanto prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen al ego. La idea de la escasez, de la carencia, de la insuficiencia. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, entre comillas, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear.
Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego se huele algo. Cuando estamos con el Espíritu Santo, como no hay comunicación entre el ego y el Espíritu Santo, como le hemos repudiado, le hemos dicho que no, se huele el que estemos obrando milagros, estamos en la mente recta y eso le da pavor. Así que, ¿qué queremos ser? ¿Esclavos del ego o anfitriones de Dios? Maestros de Dios, ministros de Dios, todos sinónimos. 7. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de ésta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Buscar tener placer a través del cuerpo, como pueda ser a través de la comida, a través de un abrazo, a través del sexo, por ejemplo. Si pensamos que eso nos va a brindar felicidad cuando es algo tan fugaz y temporal, pues nos apegamos a ello y no vamos a ser felices, porque en la medida que depositemos nuestra confianza, nuestro deseo en algo que no va a perdurar, pues vamos a sentirnos vacíos, tristes, vamos a tener miedo. Vamos a decir, venga, vamos a por otra, nos dirá el ego. Pero otra ilusión, ¿para qué? ¿No nos hemos cansado ya de buscar y buscar ahí fuera? Pues demos el amor que somos, que se nos da de Dios por medio de la oración. Oremos con nuestro Padre, hablemosle, recibamos su cariño, su amor y su ternura, y así sabremos que es eterno, porque podemos darlo continuamente y eso no se agota. Podemos dar por medio de una palabra, de un abrazo, de un gesto, en la cara, una sonrisa, por ejemplo. Incluso en nuestra habitación, sin que haya nadie a nuestro alrededor, estamos pensando en la mente recta con Dios y estaremos obrando milagros. No necesariamente tiene que haber un cuerpo ahí. No es necesario. 8. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma.
Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Aquí podemos ir a la lección 4, porque cuando empezamos con las lecciones, tanto lo que consideramos como bueno como lo que consideramos como malo son sombras que nos dificultan la percepción verdadera, la percepción corregida. Y en el 4 se dice claramente esto que estoy queriendo transmitir. A ver si la encuentro. Así dice. En la lección lo que tenemos que hacer es no temas usar, en el párrafo 2, no temas usar pensamientos buenos, entre comillas, lo que consideramos nuestra creencia en ese momento de lo que es bueno, ni malo, ¿no? No temas usar pensamientos buenos ni malos, todo entre comillas. Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Los buenos, los que creemos que nos hacen bien, no son sino sombras de lo que está más allá, y las sombras dificultan la visión. Y los malos, entre comillas, son obstáculos para la visión y por lo tanto te impiden ver. No te interesan ni los buenos, los que consideras buenos, ni los que consideras malos. Tenemos que, aparentemente, estar por encima de la dualidad. No sabemos nada. Decimos la oración de la página 744, creo que las 744, si no recuerdo mal, sí, dice la página 744 de la primera edición, 756, dice: no hay afirmación que el mundo teme a oír más que esta. No sé lo que soy, por lo tanto no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Esas son las preguntas que nos debemos de hacer, que no sabemos por nuestra cuenta nada. Sé tú, Señor, ¿quién dirige? Pues quiero simplemente seguirte, sabiendo que tu dirección me brindará paz. Bueno, seguimos. Estamos en la página 64, seguimos con el párrafo 9, página 65, párrafo 9, que dice: los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes
y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. Somos espíritu, mente. Esto ya ha terminado. Pasa que aquí lo continuamos repitiendo una y otra vez, pero la solución se nos dio y se acabó todo. Estamos en el divisorio tiempo, pero el tiempo y el espacio son ilusiones también como este mundo y este cuerpo. Y no son nada. Soy el Hijo de Dios, sí, pero no soy Nieves Ramírez Cristóbal. Soy todo aquello cuanto veo. Estoy en todo, igual que Dios lo está en todo. Ahora miramos en nuestro interior y decimos qué clase de mundo queremos ver y se nos muestra. Pues es nuestra mente la que hace proyecciones. ¿Esto pareciera que no lo he pedido yo? Pues sí. Todo lo que sucede yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Me parece que eso está en la 344. Que nada es casual, que todo lo hemos creado nosotros, fabricado. A ver, pues no son la 433 puede ser. A veces que me bailan los números. A ver, pues no. Bueno, no pasa nada. Es lo que acabo de decir. Yo mismo lo he pedido. Soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Pues sí. Seguimos. 10. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad una pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad cerrada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar, la dirección que sigue siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Así que, si no emitimos juicios, el ego, por así decirlo, no tiene nada que hacer, desaparece. 11. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. Cuando dice percepción fidedigna se refiere también a la percepción correcta, a la percepción corregida. Ahora nos lo dice aquí también, con percepción correcta. Dice, el valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Qué es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad
es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender, tampoco comparándolo con un opuesto. Muchas gracias, Santa Ángeles UCDM. Bendiciones, hermanita santa, bendiciones para ti y para todos. Dice, no es un continuo, no se puede entender tampoco comparándolo con su opuesto. Con un opuesto, el conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. El cielo no tiene opuestos. Creemos en la dualidad, o creíamos, y ahora estamos empezando a reconocer que nos habíamos enseñado mal. Todo este tiempo creyendo que esto es muy real. Y ahora nos lo decimos una y otra vez hasta que finalmente no lo creemos, lo integramos y percibimos correctamente de una forma más constante. Nos lo repetimos como dice la lección 284. Es importante decírselo, aunque al principio no se crea en ello. Aparte de las lecciones, también nos dice, tú aunque no te lo creas, tú repítelo. Aunque te opongas un poco a esa idea, tú haz las lecciones. Y eso nos lo dice en a menudo. Y la 284, si la encuentro, Espíritu Santo, 284. Vamos a leerla. Dice, lección 284 dice, puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben correctamente. El dolor es imposible. No hay pesar que tenga causa alguna. Y cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Y ahora dice lo que es importante también. Esta es la verdad, que al principio solo se dice de boca. Luego, después de repetirse muchas veces, se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas. Y más tarde se considera seriamente cada vez más y finalmente se acepta como la verdad. Así que aunque al principio no nos creamos que somos el Hijo de Dios y que realmente no estamos aquí, no lo vamos a repetir una y otra vez en las lecciones, porque ese es un entrenamiento mental que se nos ha dado para poder pasar por este ilusorio mundo siendo felices. Es una herramienta para que podamos distinguir y ver esos pensamientos que afloran a nuestra mente, que al principio no nos dábamos cuenta de la diferencia entre el sistema de pensamiento del ego y del espíritu. Pensábamos que todo era lo mismo y no hacíamos ningún tipo de vigilancia mental. Pareciera que nos dejábamos llevar por el río, por la corriente. Bueno, pues mañana ilusoriamente a las 6 o 5:30 estaré con el epígrafe 3 del capítulo 4, Amor sin conflicto. Muchas gracias por estar ahí, hermanitas, hermanitos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Nos amamos.